Estamos con Itay Hackman, es diputado nacional por el Frente de Todos, dirigente del Frente Patria Grande, y lo que quería preguntarte en función de la carta que el Papa Francisco envió a los movimientos sociales, hablando de que es momento de un salario universal, y a propósito de este tema, la nota que vos publicaste en la revista virtual Panamá, bueno, preguntarte si es momento de dar el debate y cómo lo ves en relación a la discusión que se está dando o a la implementación que se está llevando adelante en torno al IFE, ¿no? al salario de emergencia que se está aplicando en estos días. Sí, bueno, ¿qué tal? A ver, esto es un debate que viene desarrollándose hace muchos años, que tiene que ver con algunas transformaciones estructurales que tuvo la economía, el funcionamiento de la economía en el mundo, que en parte el propio Papa Francisco viene señalando, cuando él viene hablando hace años del tema del sistema financiero, del proceso de endiosamiento del dinero, de la exclusión del mercado laboral, de la cultura del descarte, bueno, todos esos conceptos que el Papa viene trabajando tienen que ver con dar cuenta del funcionamiento de un sistema económico que una de las consecuencias que ha tenido, una de las características que tiene es que, a diferencia de lo que ocurría hace 50 años atrás, no garantiza que todos los trabajadores y trabajadoras a través del mercado laboral puedan al menos satisfacer sus necesidades básicas más elementales. Es decir, hay una porción de los trabajadores que queda excluido de esa posibilidad que le brinda el mercado laboral, ya sea el mercado laboral formal, como incluso el mercado laboral informal, lo que nosotros llamamos el negro. Bueno, algunos han denominado economía popular a toda esa economía que ha surgido justamente a partir de la exclusión de esos trabajadores. Entonces, la idea de un salario universal tiene que ver con establecer condiciones para que todos los trabajadores, independientemente de su condición laboral, independientemente de que tengan un trabajo en blanco, un trabajo en negro, o que no tengan ningún trabajo, no reciban un sueldo por su actividad laboral, sino que la generen con su propio trabajo, con la economía popular, tengan garantizado un ingreso mínimo que les permita satisfacer las necesidades elementales más básicas. ¿Qué experiencias hay en la Argentina? Bueno, el salario social complementario, que cobran algunos de los trabajadores de la economía popular, y ahora el ingreso familiar de emergencia, que si bien se toma frente a una situación justamente de emergencia, puede ser una experiencia que nos permite imaginar un sistema que funcione también en tiempos de normalidad, porque la realidad es que hoy el coronavirus lo que hizo es poner en evidencia y ampliar un problema que un sector de la sociedad tiene incluso cuando no hay virus y cuando no hay pandemia. En este sentido, una pregunta que suele hacerse cuando se habla de mecanismos de este tipo de ayuda a los sectores más humildes, más empobrecidos de la población, tiene que ver de dónde salen los recursos y también cuál es la respuesta o el argumento frente a los planteos que ponen el foco en el tema impositivo, olvidando que el IVA es uno de los impuestos más regresivos. Sí, empiezo por lo segundo, porque hay una serie de mitos sobre el sistema impositivo argentino y en general, diría, sobre la gran mayoría de los países. Está muy en boga hoy y es muy fogoneado por sectores de la derecha argentina la idea de que en la Argentina hay una suerte de sector laborioso que trabaja y paga impuestos y con esos recursos se sostiene supuestamente subsidiados a un sector que no trabaja y que no aporta, ¿no? Que serían los planeros y demás. Y la realidad es que los datos demuestran que eso no es así. Primero, no es cierto que el Estado se financia principalmente o únicamente cobrándole impuesto a las empresas y a los sectores medios que se esfuerzan trabajando, porque como bien vos decís, el principal impuesto en la Argentina es el IVA y lo paga absolutamente todo el mundo por igual, incluso esos beneficiarios de esas políticas de transferencias de ingresos, incluso uno podría decir que lo pagan más los sectores más humildes, porque el IVA no solamente es un impuesto regresivo porque es la misma alícuota para todos, sino porque además los sectores más humildes destinan casi todo o todo el ingreso que reciben en consumo de bienes y pueden ahorrar muy poquito o casi nada, por lo tanto pagan IVA por prácticamente
cada peso que les entra a sus bolsillos. Entonces, no es cierto que el Estado se financia solamente cobrándole impuestos al sector laborioso, y tampoco es cierto que hay un exceso de gasto público vinculado a la transferencia de ingresos hacia los sectores populares. En la nota esa que vos mencionabas, justamente trato de mostrar los números que evidencia que en realidad la idea del gasto social, de los planes, es un mito, porque realmente el Estado gasta mucho más en un montón de partidas que lo que gasta realmente en transferencias de ingresos. Ahora, no obstante, la pregunta es, bueno, pero ¿cómo se financiaría si esto se universaliza? Bueno, obviamente la única manera de financiar una transferencia de ingresos que le garantice un piso, un salario universal a todos los trabajadores, un piso de ingresos, es una reforma tributaria progresiva, que cargue sobre todo con los sectores que más tienen. La Argentina tiene una reforma tributaria pendiente desde hace décadas. En general hay consenso en que hay que hacerla, pero hasta ahora nunca se hizo. Y eso tiene que ver con impuestos a la riqueza, a la propiedad. Ahora estamos discutiendo uno vinculado a la emergencia. Y también impuestos a los altos ingresos. En muchos países europeos, que supuestamente los liberales argentinos admiran, tienen estructuras tributarias mucho más progresivas y cargan mucho más impositivamente sobre los sectores de altos ingresos que lo que hacen en la Argentina. ¿Qué efecto podría tener en la economía el desarrollo, la implementación de un salario universal o de una renta básica? Bueno, sería obviamente un fenomenal impulso a la demanda y al crecimiento económico. Es muy importante tener esto en cuenta. La realidad es que nosotros tenemos un funcionamiento de la economía, y también Francisco viene señalando sobre esto, y muchos sectores, en donde el privilegio de la lógica de la especulación financiera no solamente generó un perjuicio por los efectos adversos que eso tiene en términos de enriquecimiento y concentración de la riqueza, sino que también son recursos que salen de la economía real. Y por lo tanto, cuando no tenemos recursos, por ejemplo, para hacer que la economía funcione, para reactivar la producción, como tenemos en la Argentina actual, también es porque una cantidad importante de recursos han salido de la economía real para volcarse a la lógica de la especulación financiera. Entonces, cuando hablamos de este tema de hacer transferencias de ingresos, de ir hacia una economía con mayor igualdad social, con mayor recurso en los sectores populares, no lo hacemos solamente por una cuestión de justicia distributiva, de justicia social, sino que también lo decimos porque los recursos que se vuelcan a los sectores populares son recursos que luego van a la demanda de bienes y activan la producción de la economía real. En cambio, los recursos que quedan en manos de los ricos, en general van o a consumos suntuarios, o a fuga de capitales, o directamente transferencias hacia las famosas guaridas fiscales, donde se acumulan capitales ociosos que no se usan para nada, que no se invierten en la economía y que por lo tanto explican parte de la crisis que hoy tenemos. Entonces, la transferencia de ingresos y un salario universal puede ser un mecanismo para activar una economía que hoy está en crisis, sin duda. Itay, la última, en parte la respondías recién cuando hablabas del impulso que puede tener en la economía, el aumento de la demanda de bienes, de servicios, pero te quería preguntar, o que profundices en todo caso, cómo se complementa una política pública de impulso que acompañe un salario universal con el desarrollo de una base productiva, porque ahí a veces entra como conceptualmente en contradicción. Si vos considerás, digamos, que hay una parte de la población en el país y en el mundo que es completamente descartable y que la única manera de incluirla es con esa acción inclusiva del Estado, o si es posible desarrollar base productiva que genere puestos de trabajo. Sí, creo que hay en realidad es una situación complementaria, ¿no? Creo que nosotros tenemos hoy un mercado laboral y una estructura económica que hoy no permite absorber al conjunto de la población. Parte de eso tiene que ver con un modelo productivo que hay que cambiar, y hay que ir hacia un modelo productivo, obviamente, que permita absorber más cantidad de trabajadores, que trate de achicar al mínimo posible el sector descartado del mercado laboral. Pero también, obviamente, hay cuestiones que tienen que ver con transformaciones vinculadas a la tecnología, a la robotización,
a la lógica de producción a partir de esa incorporación de tecnología, que hacen que objetivamente se necesita menos mano de obra. Entonces, creo que aún si lográramos modificar el modelo productivo para hacerlo netamente volcado a la producción y un 0% a la especulación, igualmente probablemente tendríamos una suerte de excedente, por llamarlo de una manera, lo cual hace que tenemos que asumir que es posible que estas políticas de ingreso, de transferencia de ingresos, sean un rasgo del siglo que nos toca vivir. De todas maneras, me parece también importante que esta política también puede ser complementada con otras. Por ejemplo, la posibilidad de reducir la jornada laboral, ¿no? Históricamente que ha sido un tema, cuando tenemos esta situación donde el mercado laboral pareciera que le sobra gente. Bueno, reducir la jornada laboral es una vía. Ahora, si vos reducís la jornada laboral, bueno, la transferencia de ingresos, un salario universal para todo el mundo, puede ser la vía para que vos, a lo mejor trabajando menos horas por día, igual eso te permite tener los ingresos suficientes para poder garantizar tus necesidades. Así que creo que es una medida complementaria con otras, como repartir de otra manera las horas de trabajo, o como, por ejemplo, modificar el modelo productivo, puede ser complementario a la idea de establecer una transferencia de ingresos de este tipo. Bueno, Itay, muchas gracias por comunicarte con nosotros en esta cuarentena. ¿La estás llevando bien? Sí, dentro de todo sí, obviamente cuesta, con mucha preocupación obviamente por lo que está pasando, pero tratando de aprovechar el tiempo para escribir, para aportar proyectos que nos permiten aprovechar esta crisis para salir mejor de cómo entramos a esta crisis, que no estábamos nada bien antes de que nos venga la pandemia del coronavirus. Gracias. A ustedes, un abrazo.